Este 7 de febrero acaban de salir dos discos que son muy diferentes, que no tienen nada que ver, pero que los reseñamos aquí porque sí. Más que reseña es un simple comentario. De hecho, precisamente ese es mi pretexto para meterlos dentro de una reseña rápida, dentro de un comentario rápido. Y es que creo que hay que comenzar diciendo que son discos de los que no hay que profundizar, sobre los que no hay que profundizar demasiado, pese a que son grandes discos. Sobre todo, obviamente, estamos hablando de Dream Theater para Somnia, que seguramente es la mayoría, por la que la mayoría entró a este video. Y, o sea, eso, o sea, este Dream Theater es una banda que todos han escuchado por lo menos mencionar. Y la otra banda es Squid, que quizás no mucha gente habla, escuchado de ella. Tenía muchas ganas de escuchar este tercer disco de ellos. Pero pues tampoco, el hecho de que no sea tan conocida y el hecho de que quizás muchos no hayan escuchado sus primeros dos discos, pues tampoco deja demasiado que decir, sino simplemente pues decir, escúchenlos y puede que les guste, puede que no mucho, puede que inclusive no les haya gustado tanto el post-punk de los primeros dos discos de Monolith, perdón, que reseñamos en el 2023, pero esta banda, este quinteto de Inglaterra, han cambiado un poco la dirección que parecía no tener mucha dirección en esos dos discos. En Monolith yo aspiraba, casi casi como escucha, como nuevo fan, a que se fueran acercando a algo un poquito más agresivo, casi a un Idols temprano. Pero bueno, mejor vamos a hablar rápido de Dream Theater porque además también obviamente hay un cambio importante o un regreso importante. Mike Portnoy vuelve nuevamente después de 13 años obviamente, pero lo que iba a decir es que después de una era muy criticada por muchos, muy poco aceptada por otros, la era de Mike Mangini en la batería. Honestamente a mí me encantó, por ahí reseñamos también previamente A View from the Top of the World del 2021 y bueno, esa es, más que reseña fue un comentario bastante mamón de decir que, pues sí, es que es música que honestamente yo admiro muchísimo, yo no entiendo muchísimo, que es muy compleja y hablando de complejo, pues creo que la era de Mike Mangini precisamente se caracterizó por eso. A View from the Top of the World, no solamente yo en esa reseña, sino yo creo que todos los que escucharon esa era de Mike Mangini, pues se dieron cuenta que era una era, pues no sé si más fría, más calculada, porque desde luego son estilos diferentes, no es que sea mejor o peor que Mike Portnoy, pero es una era genial, ¿no? Sin embargo, ahora regresa y para Somnia se siente más como un ejercicio de recomponerse, de rejuntarse entre amigos, como una especie casi de jam. Para Somnia no es un disco conceptual, juega más en el término de un disco de concepto, como por ejemplo Sex Degrees, que Sex Degrees no es un disco conceptual, no es un solo tema que se va tocando o una historia que se va contando a lo largo del disco, sino que ahí en Sex Degrees se hablan sobre varios problemas mentales. Aquí en Parasomnia son sí en varias canciones problemas o desórdenes del sueño, pero pues, todo en torno, perdón, a pues conceptos oníricos, conceptos de los sueños, conceptos de las pesadillas y de nuevo estos desórdenes del sueño que pues a todas las generaciones creo que les han afligido en muchas ocasiones. Entonces creo que ese mismo tema onírico, muy transformativo, muy de muchas formas, muy informe vamos, pues creo que también se presta para que pues de repente jueguen hasta con el swing, de repente meten diversos géneros casi, de repente suenan influencias un poquito muy, iba a decir pesadas, pero bueno, muy como de Metallica. No que Metallica tenga el monopolio de los riffs, pero sí suenan de repente avances decididamente duros que no se habían sentido en la era de Mike Mangini. Definitivamente, o más bien deliberadamente, no quise investigar si Mike Portnoy está involucrado en la composición. Mi apuesta es que seguramente sí, pero tampoco quise confirmarlo porque quise entrar con un poquito más de objetividad. Porque pues ya muchos sabrán que pues, para mí sí es un gran compositor, obviamente un gran baterista, pero por eso es que decía que no quería decir que es mejor o peor Mike Portnoy o Mike Mangini, pero sí me parece que Mike Portnoy obviamente es mejor para Dream Theater, ¿no? Y vamos, es que yo soy fan, ya lo saben quienes están en el canal, pues soy fan de las bandas, literalmente del nombre de la banda. Casi me pongo hasta un poco, casi que supersticioso, diciendo que las bandas en ocasiones son unos entes, unos espíritus que se posesionan, artísticos para no caer tampoco en demasiada superstición, pero que
por ejemplo, en las bandas, sobre todo de metal, que de repente llegan a cambiar a todos sus integrantes o de las bandas que siguen manteniendo el nombre, pero ya no queda ni un integrante original. Soy muy fan de este tipo de experiencias porque, pues obviamente ya no es la misma banda. El sonido muchas veces no es el mismo, aunque tenga ciertas influencias, pero es curioso cómo pues, se quieren aferrar a una banda, no siempre por la fama, no siempre para mantener una especie de legado, sino, no sé, sí se me hace algo casi, cuasi mágico. Pero por otro lado, pues también soy fan de no solamente las estructuras de las bandas, de las alineaciones, sino de los cambios que van sufriendo. Digo, por ejemplo, Blink, ¿no? Soy fan de la era de Travis Barker, como de la era de Scott, ¿no? De la era de Matt, como de las nuevas eras de Tom DeLonge con previas eras de Tom DeLonge, ¿no? Solamente para mencionar una banda personal favorita, pero lo mismo con Dream Theater, una banda que pues obviamente a lo largo de sus ahora ya 40 años, pues sí va a haber alineaciones distintas y va a haber ligeros cambios en su sonido. Es curioso también porque Dream Theater es una banda que muchas veces se le critica por no experimentar demasiado, pese a que por ejemplo hay bandas progresivas como Opeth que se les critica por cambiar o por traicionar su sonido, ¿no? Dream Theater sí es cierto que ha mantenido un sello complejo, un sello difícil de, más que de definir, de entender, porque pues obviamente es progresivo, pero sí ha tenido ligeros cambios, inclusive pues cambios hasta en los timbres, ¿no? Cambios hasta en la voz del mismo James Labrie, que pues ya no tiene la furia que mostró por ejemplo en Octavarium, no es su intención hacerlo, pero vamos, o sea, es un disco que desde luego se siente cohesivo, desde luego se siente duro, se siente complejo, se siente como una vuelta a casa. Se siente un poco hasta, pues no sé si pegadizo, porque a veces siento que decir que la música progresiva es pegadiza solamente por repetir ciertos leitmotivs, siento que es un poco faltarle el respeto a música que obviamente hace lo posible por no caer en repeticiones, en patrones pues hasta demasiado distinguibles. Y sin embargo sí se siente pues de nuevo algo que te deja un buen sabor de boca, que te deja tracks que reconoces patrones de nuevo, que tú dices, que tu mente dice, esto es duro, esto es bailable, esto es medio nostálgico, sobre todo por una banda que de repente tiende a contar historias hasta en su misma música, hasta con los leitmotivs, hasta con el piano, con la guitarra obviamente, y es algo que no se notaba tanto de nuevo en la era de Mike Mangini, que decía, a mí me gusta muchísimo. A View from the Top of the World, sabrán que pues, para mí fue un gran disco, no mi favorito de Dream Theater. Llevo apenas unas cuantas escuchas, lógicamente no va a estar en mi top personal de Dream Theater, pero sí se siente a Mike de nuevo, ¿no? A Mike Portnoy, y se siente que de nuevo se están conformando como no solamente una familia disfuncional, como muchas bandas que llevan ya varios años, pero se siente como esa cebolla que es Dream Theater, que cuando escuchas un disco de ellos, de repente, si no estás tan acostumbrado a escuchar constantemente algo progresivo, pues te va a sonar obviamente complejo, obviamente indistinguible por ciertos momentos, pero después te das cuenta que no necesitas tener cierto entrenamiento musical ni teoría musical para que pues te vayas sintiéndote cómodo con los fraseos musicales, con los parámetros, con los cambios, con las síncopas, hasta las síncopas ilusorias que de repente parece que juegan hasta con tu mente y con tu percepción del ritmo. Y entre más vayas escuchándolo, pues más vas descubriendo cosas nuevas, pero también te vas familiarizando de nuevo más con este estilo que es extrañamente familiar. La cuestión con los reencuentros en todo tipo de bandas es que en realidad creo que así como la prueba de oro viene a partir del segundo disco en las bandas nuevas, pues en los reencuentros sucede lo mismo a mi punto de vista. O sea, una vez que se reúnen las bandas, para ver si de verdad son cohesivos, para ver si de verdad se van a llevar bien después del cambio personal que obviamente todos los humanos tenemos, después de la escuela que hayan cambiado, que hayan tenido, después de las personas tan diferentes que somos. Una vez que ya hicieron el primer disco, que de nuevo yo siento más que este es un disco como de reconocimiento y quizás también por eso el tema tan cambiante de los sueños, pues después cuando vuelvan a sacar un segundo disco con Mike, me parece que ya va a tener un sello ya más definido para esta nueva era entrando pues ya para su medio siglo, esperemos. Tracks favoritos, pues A Broken Man, porque siento que ahí es donde empiezan a jugar un poco con estos aceleres, con estos cambios de repente un poquito más agresivos, sin que lo sean completamente. Y los últimos dos, Bend the Clock y The Shadowman Incident, porque de nuevo, conforme va avanzando el disco, sientes cómo va cuajando mejor
pues esta armonía de todos los miembros de Dream Theater. Es un disco, creo que obviamente, hasta por el nombre, hasta por todo lo que no vamos a ponernos a analizar, merece estar pues considerado como lo mejor del año. Tampoco es que se lo ganen de a gratis, o sea, la verdad es que pues han trabajado mucho a lo largo de estos 16 discos y antes inclusive de ser Dream Theater, y creo que pues merecíamos precisamente como fans un disco así. Quizás hay muchas críticas desde que iba a salir por esta portada que parece de inteligencia artificial en estos tiempos, y el hecho de que vengan despegándose de una era un poquito fría, pues a muchos les puede parecer de nuevo eso, ¿no? Que la portada es como inteligencia artificial y la música pues por ahí más o menos también se siente inorgánica. Pero de nuevo, escúchenlo por lo menos 2 veces y seguramente notarán la diferencia. Vamos con el siguiente. Bueno, ya sea que se hayan quedado aquí por curiosidad para ver qué onda con esta banda que se llama Squid y que es más o menos de post-punk inglés, o que hayan escuchado ya su disco previo Monolith por la recomendación que hicimos ahí en el 2023, que decía estuvo a nada de ser disco de la semana de mis favoritos. Lo mismo que con Parasomnia, tendrías que escucharlo por lo menos una segunda vez, inclusive si ya conoces a Squid. ¿Qué es Squid? Pues es una banda, es un quinteto de 5 músicos que por ahí no comparaba, pero sí recomendaba si ya has escuchado a los Campesinos, a los Hives, que son también esta fiesta. Decía, más o menos así suenan. Obviamente sí están las influencias post-punk, sobre todo en O Monolith. Bright Greenfield del 2021, su disco debut. Era mucha fiesta, era mucha algarabía, era una energía que de repente no parecía apuntar hacia ningún destino, pero también creo que se le daba el colorido especial. En O Monolith se centran un poquito más en el post-punk, de repente sí se siente tanto la voz como los efectos, las cuerdas, los vientos, porque es una banda muy orquestal de repente. Se sentía que estaban centradas ya un poquito más en el post-punk, pero aún así seguían teniendo momentos muy altos, muy álgidos, muy festivos, muy de loquera. Y eso le seguía dando no solamente un sello, sino que los posicionaba como un experimento bastante enérgico y bastante prometedor. Cowards no es para nada eso. Cowards es un disco que, si ya escuchaste Squid, vas a sentir que bajaron muchísimo la energía. Hasta la voz de Oli Judge, que es el vocalista principal, bueno, de por sí desde O Monolith ya venía bajándole un poquito al rango, o sea, sí se veía, sí tenía momentos de explosión, de repente casi un ejercicio, casi como tirándole a los, no falsetos, pero sí jugaba casi con los gallitos de repente en los primeros 2 discos, y eso le daba de nuevo esta energía. Creo que hasta inclusive los llegué a comparar con Google Bordello. Aquí se va a sentir hasta casi por momentos medio plano. Si no has escuchado nunca Squid, pues peor la cosa. Bueno, no peor. Sí vas a sentir que es un disco como que no tiene que ver mucho con la etiqueta de post-punk. Como que es un indie muy sobrio, sí. Muy de explosiones muy leves. Es como cuando de repente subes a alguien con mucha energía, que a tu compañero, a tu amigo de toda la vida, a tu compañero de banda, o a una amiga que todo el tiempo está así súper, con mucha energía, súper extrovertida, y de repente por alguna razón está agüitada y eso, y sus explosiones son así como que vamos a comprar un café, o sea, algo como que realmente no se siente una explosión, ¿no? Como que intentos de explosión, como si estuvieran grabando en su casa en lugar de un estudio para el tercer disco, pero es una elección que te vas a dar cuenta que obviamente, además de ser deliberada, es para jugar, para no tapar demasiado un colorido muy pensado, que no llega a ser obviamente progresivo, pero que por ahí inclusive llegué a decir que O Monolith era avant-garde. No me arrepiento. Esto intenta ser, creo que más un ejercicio de autoexploración, de buscar qué es lo que distingue a sus distintos timbres, a esta fiesta que desde luego en los 2 primeros discos pues prometía muchísimo para el mundo, lo cual no es sencillo porque de por sí los 5 miembros ya solitos metían un montón de fiestas, decía, vientos, cuerdas, etcétera, detrás o en la postproducción. Aquí lo que sucede es que además de repente vas a escuchar muchas voces, más allá de la banda que de por sí le hace voces a Oli, pero es que de repente vas a escuchar voces de chicas. Aquí lo que sucede en este tercer disco es que cuentan con un cuarteto extra de violines, viola y cello,
y además con 5 personas, además del cuarteto, 5 músicos que sobre todo hacen voces, que también de repente meten otro tipo de percusiones, de repente meten otro tipo de vientos, pero no va a sonarte para nada pues, a Florence and the Machine, no te va a sonar a Beirut, no se nota que sean 14 músicos de repente en este disco, se nota que en una primera escucha que ni los 5 destacan, ¿no? Los 5 principales. Y es de nuevo simplemente por ir jugando un poquito con las tesituras, con las variaciones, modulaciones apenas perceptibles. Es un disco sí muy pensado, decía. En ese sentido se siente de repente muy recatado, como que no tan aventurado. Pero le empiezas a agarrar el gusto para la segunda escucha, sobre todo, que empiezas a reconocer que sí hay varias voces debajo de las primeras capas, que hay muchos coros, pero también muy secretivos, que es un Squid completamente distinto a sus primeros 2 discos, que obviamente se aleja completamente de pues, pretensiones y etiquetas punk, post-punk. Y bueno, pues tenía muchas ganas de escuchar este disco. Honestamente yo creo que tenía hasta más ganas de escuchar este disco que el de Dream Theater, que pues sabía que iba a ser una aventura completa escucharlo, un reto personal. Este... Este no termina de definirme a Squid, sobre todo decía al principio como un nuevo fan, pues estaba esperando que hicieran algo diferente y hacen algo que obviamente no te esperabas, pero que es muy difícil hasta de recomendar, porque ya ni siquiera suenan como a estos campesinos, como a estos hypes no en esteroides, pero en ácido, y suenan como un folk inteligente, no desganado desde luego, pero que te queda de ver un poquitín, por lo menos de la entrega de su sello, ya como definición. De este mi único track favorito es el track epónimo, que es Cowards, Cobardes, que así se llama este tercer disco. Y no sé si sea también una alusión, un eufemismo para la energía general de este tercer disco de Squid. Pero bueno, también es una recomendación, sobre todo si la quieren escuchar. Si nunca han escuchado a los campesinos, si nunca han escuchado, por ejemplo, bueno, los Hypes seguramente ya los han escuchado, pero si nunca han escuchado este tipo de indie, un poquito de muchas formas, yo les recomendaría comenzar a escucharlos en retrospectiva, comenzar a escuchar a Cowards primero y empezar hacia atrás después con O Monolith del 2023 y después regresarse a el Green, que es del 2021, decía su disco debut. En conclusión, 2 discos nuevos de febrero que no terminan de cuajar, quizás como enero, ¿no? Del 2000, de los nuevos años. Todos los eneros como que no terminan de cuajar, como que todavía traes un poquito de la estela, de la energía del año pasado. Y ya en febrero empiezas a agarrar forma. Así creo que es más o menos cada uno de estos discos. Uno, porque pues reúnen de nuevo a Mike Portnoy, que es un favorito, una alineación favorita para muchos, una alineación clásica si se quiere inclusive. Pero sí tienes que darle por lo menos 2 escuchas, creo, para que termines de entender esta nueva reorganización de Dream Theater y Cowards, que tampoco termina de cuajar, pero ellos en su propio sello. Es como si fuera un disco debut y honestamente creo que no habría llamado tanto la atención Squid de haber comenzado con un sonido así. Lo que prometía es su energía y el hecho de que la hayan dejado no solamente es una decisión estilística atrevida, sino pues de nuevo una reestructura completa. Ojalá estos 14 músicos que estuvieron incluidos y que seguramente para los siguientes discos irán hasta aumentando su número, también vayan de repente, pues, no participando más si no es su intención creativa, sino pues por lo menos pues terminando de poner ya su sello personal, su firma, para que pues puedas notar con una mayor precisión y claridad las intenciones también creativas y estilísticas de esta banda tan prometedora de Reino Unido. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.